En la madrugada del 23 de marzo de 1766, las llamas devoraban retratos en la Plaza Mayor de Madrid. No eran cuadros cualquiera, eran los rostros del hombre más odiado de España. La turba gritaba su nombre como si fuera una maldición. ¡Esquilache! ¡Muerte al italiano! Las brasas saltaban sobre el empedrado, mientras las cenizas de su imagen se alzaban hacia un cielo que parecía arder también. En los balcones del Palacio Real, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, observaba cómo su efigie se convertía en humo. Sus manos, las mismas que habían firmado decretos para modernizar España, temblaban ahora mientras sostenía una carta del rey. 3 líneas. Ni una palabra de gratitud por 7 años de servicio. Solo una orden: exilio inmediato. Dicen que el cuerpo no miente. Y el de Esquilache contaba una historia de traición que ningún libro de historia se atrevería a escribir. Su espalda encorvada cargaba el peso de reformas que nadie quiso. Su rostro demacrado reflejaba el precio de intentar cambiar un reino que prefería morir antes que modernizarse. Ya no era el ministro todopoderoso del rey ilustrado. Ya no era el arquitecto de una España nueva. Solo era un extranjero que había olvidado lo más importante. En política, ser útil no es ser suficiente. Hay que saber cuándo desaparecer. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a un tiempo cuando Madrid recibía alquisitalianos con flores, no con fuego. Leopoldo de Gregorio nació en 1699 en Mesina, en el corazón de una Sicilia que navegaba entre coronas. Su familia, noble pero no poderosa, había servido a los Borbones con la lealtad silenciosa de quienes saben que su destino depende de los caprichos de reyes lejanos. Desde niño, Leopoldo aprendió que la supervivencia del débil pasa por volverse indispensable para el fuerte. Su educación fue la de un perfecto funcionario ilustrado. Leyes, economía, administración, y esa mezcla de pragmatismo y ambición que caracterizaba a los hombres del siglo XVIII. Cuando los Borbones recuperaron Nápoles, Leopoldo se convirtió en el tipo de hombre que los reyes necesitan. Inteligente sin ser peligroso, leal sin ser servil, eficiente sin hacer preguntas incómodas. Carlos III lo descubrió en Nápoles, donde el joven funcionario había reorganizado las finanzas del reino con la precisión de un relojero. El rey vio en él no solo a un administrador, sino a un aliado en su gran proyecto: transformar España en una potencia moderna. En 1759, cuando Carlos heredó el trono español, se llevó consigo a los 2 tesoros que más valoraba: los cuadros de sus palacios napolitanos y a Leopoldo de Gregorio. Madrid recibió al nuevo ministro con curiosidad. Era diferente. Vestía con elegancia italiana, hablaba varios idiomas, conocía las últimas ideas económicas de Europa. Su primer despacho con el rey duró 4 horas. Salió convertido en marqués de Esquilache, y con poderes que ningún ministro español había tenido en décadas. Al principio, todo fue triunfo. Esquilache reorganizó las finanzas, mejoró el abastecimiento de Madrid, empedró calles, instaló farolas. Los madrileños lo veían pasar en su carroza y comentaban: «El italiano del rey trabaja de noche». No sabían que estaba plantando semillas de una revolución que él mismo no veía venir. Porque Esquilache tenía un defecto fatal para un político. Creía que la razón bastaba para convencer. Nunca entendió que en España, tocar las costumbres era tocar el alma. Y cuando un extranjero toca el alma de un pueblo, ese pueblo reacciona como un cuerpo que rechaza un órgano extraño. Todo comenzó con una cuestión aparentemente menor: la ropa. En 1765, Esquilache observó que los madrileños usaban capas largas y sombreros de ala ancha que les cubrían el rostro. Para su mente ilustrada, era un problema de seguridad pública. Bajo esas capas se escondían armas. Tras esos sombreros se ocultaban criminales. La solución era obvia: prohibir ambas prendas y obligar a los hombres a vestirse a la francesa.
con capas cortas y sombreros pequeños. El decreto se publicó el 10 de marzo de 1666. En su escritorio, Esquilache sonrió satisfecho. Había resuelto el problema de la delincuencia con un solo papel. No imaginaba que acababa de firmar su sentencia de muerte política. La reacción fue inmediata y visceral. En las calles de Madrid se escuchaba un murmullo que crecía como una tormenta. El italiano quiere hacernos italianos. Nos prohíbe ser españoles. Primero la capa, después la fe. Esquilache no entendía la resistencia. ¿Qué tenía de sagrado un trozo de tela? Pero para los madrileños, esa capa era más que ropa. Era identidad. La habían llevado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Era parte de lo que los hacía españoles en un mundo donde lo español se defendía contra lo extranjero. Las primeras protestas fueron silenciosas. Hombres que se quitaban el sombrero al ver pasar la carroza del ministro, pero con gestos que destilaban desprecio. Luego vinieron las coplas satíricas que se cantaban en las tabernas. Esquilache, el sastre loco, que nos viste a la italiana, mientras el pueblo se engaña con promesas de oro poco. El ministro intentó explicar, razonar, convencer. Escribió panfletos donde detallaba las ventajas de la nueva vestimenta. Organizó reuniones con gremios y comerciantes, pero cada explicación era percibida como una humillación más. Un extranjero diciéndoles cómo vestirse, cómo vivir, cómo ser. La tensión se espesaba en el aire de Madrid como el humo de las braseras. Los guardias reportaban reuniones nocturnas, panfletos anónimos, miradas hostiles. Esquilache recibía informes, pero los interpretaba como resistencia de unos pocos retrógrados. No veía que estaba enfrentándose a algo más poderoso que cualquier ley, el orgullo de un pueblo que se sentía despreciado. Su esposa siciliana, en las pocas cartas que conservamos, le suplicaba prudencia. Leopoldo, los españoles no son napolitanos. Aquí las costumbres se defienden con sangre. Él le respondía con la confianza ciega del tecnócrata. La razón vencerá a la superstición. No sabía que en política, a veces la superstición es más fuerte que la razón, y que cuando un pueblo decide odiar, no necesita razones, le bastan excusas. El día 23 de marzo de 1666, amaneció gris en Madrid. Las panaderías abrieron con noticias que encendieron la mecha. El precio del pan había subido de nuevo. En las colas, la gente murmuraba. El hambre tiene esa capacidad de convertir la resignación en ira en cuestión de minutos. A las 10 de la mañana, una multitud se congregó frente a la casa del panadero más importante de la villa y corte. ¡Pan barato!, gritaban. Pero pronto, como suele ocurrir en las revueltas, el objetivo cambió. Alguien gritó: «Es culpa del italiano». Y como si hubieran estado esperando esa señal, miles de voces respondieron: «¡Muerte a Esquilache!». La turba se dirigió hacia la residencia del ministro en la calle de las Rejas. Esquilache estaba reunido con otros funcionarios cuando su secretario irrumpió con el rostro descompuesto. «Excelencia, vienen a por vos. Son miles». Desde su balcón, Esquilache vio algo que heló su sangre. Una masa humana que ocupaba toda la calle, agitando palos, cuchillos, antorchas. Llevaban sombreros anchos y capas largas, como una declaración de guerra contra sus decretos. En primera fila, algunas mujeres sostenían retratos suyos arrancados de edificios públicos. «Esquilache, asómate», rugía la multitud. «¡Que salga el italiano de mierda!». Las piedras comenzaron a llover contra las ventanas. El vidrio se quebraba con un sonido que parecía el de su propio mundo desmoronándose. El ministro se refugió en su despacho, donde escribió una nota urgente al rey. «Majestad, la situación es desesperada. Solicito refuerzos inmediatos». La respuesta llegó 2 horas después, pero no eran soldados. Era un mensaje lacónico del secretario real. «Su Majestad está considerando la situación». Esquilache entendió. El rey lo había abandonado.
Mientras tanto, la revuelta se extendía por Madrid como un incendio. La turba había tomado la Puerta del Sol, quemado los carteles con los nuevos decretos, saqueado las tiendas de sombreros a la francesa. En la Plaza Mayor, improvisaron un tribunal popular donde juzgaron a un muñeco vestido como Esquilache. La sentencia fue unánime: muerte por traición a España. A las 8 de la noche, cuando las llamas de los retratos quemados iluminaban las fachadas de Madrid, Esquilache tomó la decisión más amarga de su vida. Huyó. Por una puerta trasera, disfrazado con ropas de criado, abandonó la casa donde había soñado con modernizar España. Su último recuerdo de Madrid fue el olor a humo y el eco de gritos que pedían su cabeza. Esa noche, el motín de Esquilache se convirtió en leyenda, pero para él, fue simplemente el día en que aprendió que en política no basta tener razón. Hay que tener pueblo. Y él nunca lo tuvo. El Palacio Real, esa madrugada, era un laberinto de susurros y miradas esquivas. Carlos III caminaba por los pasillos como un animal enjaulado, mientras sus consejeros le presentaban opciones que todas sonaban a derrota. Majestad, puede enviar al ejército contra el pueblo, o puede sacrificar al ministro. Esquilache esperaba en una habitación del palacio, creyendo aún que el rey lo defendería. Había servido fielmente durante 7 años. Había convertido España en un reino más próspero. Había sacrificado su salud y su familia por la corona. Seguramente el monarca reconocería su lealtad. Pero Carlos III ya había tomado su decisión. Un rey puede perder ministros, pero no puede perder el trono. A las 5 de la mañana mandó llamar al marqués de Esquilache. La conversación duró apenas 10 minutos. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo la frialdad institucional de quien debe elegir entre la lealtad personal y la supervivencia política. Leopoldo, le dijo el rey, evitando mirarlo a los ojos. La situación es insostenible. Necesito que te retires temporalmente. Será solo hasta que se calmen los ánimos. Esquilache sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Majestad, temporal. Por supuesto, eres mi amigo, mi colaborador más valioso. Pero ahora debo pensar en el reino. El ministro entendió que esas palabras eran una mentira piadosa. Los reyes no tienen amigos. Tienen súbditos útiles y súbditos desechables. En ese momento, él había pasado de la primera categoría a la segunda. El 5 de abril de 1766, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, recibió la orden formal de exilio. El documento estaba redactado en el lenguaje burocrático que él mismo había perfeccionado. Por el bien del reino y hasta nueva disposición. Cada palabra era un puñal envuelto en seda. Su partida fue tan discreta como su llegada había sido triunfal. Salió de Madrid en una carroza sin escudo, acompañado solo por 2 criados fieles. En las alforjas llevaba sus ropas, algunos libros y una amargura que no lo abandonaría nunca. En el camino hacia la frontera, se detuvo en una venta. El ventero no lo reconoció. Pero cuando le preguntó su nombre, Esquilache respondió: «Soy un italiano que vivió 7 años soñando que era español». Carlos III, mientras tanto, firmaba los decretos que derogaban las reformas de vestimenta. El pueblo celebraba. Habían derrotado al extranjero. Habían salvado sus costumbres. Habían demostrado que España no se doblega ante nadie. No sabían que acababan de perder al mejor administrador que habían tenido en siglos. La ironía amarga. Muchas de las reformas de Esquilache fueron implementadas décadas después, cuando España las necesitaba desesperadamente. Pero para entonces, el hombre que las había soñado ya era polvo en una tumba napolitana, llevándose a la muerte el rencor de haber sido el ministro más odiado de Europa por intentar hacer de España un país moderno.
Nápoles recibió a Esquilache como recibe el mar a un náufrago, con indiferencia. La ciudad de su juventud había cambiado. O quizás era él quien había cambiado tanto que ya no reconocía las calles donde una vez soñó con servir a los reyes. Se instaló en un palacete modesto, rodeado de libros y recuerdos. Sus días transcurrían entre la correspondencia con eruditos europeos y la esperanza, cada vez más débil, de que Carlos III lo llamara de vuelta. Cada navío que llegaba de España traía consigo la ilusión de una carta real que nunca llegó. En sus memorias, escritas en esos años de exilio, Esquilache reflexionaba sobre su experiencia madrileña. Creí que podía cambiar a España con decretos. No entendí que España solo cambia con sangre, y que esa sangre rara vez es la de los enemigos externos. Los años pasaron sin piedad. Sus cabellos se volvieron blancos, su espalda se encorvó, sus manos perdieron la firmeza que una vez había firmado reformas. Pero su mente permanecía lúcida, atormentada por una pregunta que no tenía respuesta. ¿Había estado equivocado o había llegado demasiado pronto? En 1767, 11 años después de su caída, llegó a Nápoles una noticia que lo descompuso. Carlos III había decidido aplicar muchas de las reformas que él había propuesto. La modernización de Madrid, la mejora del alumbrado, incluso la regulación de la vestimenta. Todo lo que había costado su exilio, ahora se implementaba sin resistencia. Esquilache entendió la cruel lección de la política. Las ideas justas en el momento equivocado se convierten en tragedias personales. Las mismas ideas, en el momento adecuado, se convierten en política de Estado. Murió el 20 de diciembre de 1785, a los 86 años, en su cama napolitana. Sus últimas palabras, según su médico, fueron: «Al final, España cambió. Solo que cambió sin mí». Su funeral fue discreto, asistido por unos pocos eruditos locales y funcionarios de segunda categoría. No hubo representantes españoles, no hubo honores reales, no hubo reconocimiento póstumo. En Madrid, ni siquiera se publicó una esquela. Esquilache fue enterrado en el cementerio de Santa María del Pianto, bajo una lápida que solo decía: Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache. Sirvió a España. Ni una palabra sobre su gloria, ni una sobre su caída. Solo la verdad desnuda de una vida entregada a un ideal que se convirtió en pesadilla. Siglos después, los historiadores dirían que Esquilache fue víctima de su tiempo. Un ilustrado adelantado a una España que aún no estaba lista para la modernidad. Pero esa explicación, por consoladora que sea, no alivia la tragedia personal de un hombre que lo apostó todo a un país que lo rechazó. Su historia se convirtió en símbolo de algo más universal: la soledad del reformador, la ingratitud del poder, la crueldad de los pueblos cuando se sienten amenazados en sus costumbres. Esquilache no fue un tirano, ni un ladrón, ni un traidor. Fue simplemente un hombre que creyó que la razón podía más que la tradición. Esta es la historia de Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache. No fue el ministro más odiado de Europa por maldad, sino por ingenuidad. No fue derrotado por la corrupción, sino por la incomprensión. No murió ejecutado, sino abandonado. Así mueren los servidores del poder, no con honor, sino en el olvido, llevándose a la tumba la amargura de haber servido a un ideal más grande que ellos mismos. Y aún hoy, cuando vemos a políticos ser sacrificados por medidas impopulares pero necesarias, cuando observamos cómo los reformadores son devorados por el sistema que intentan cambiar, el fantasma de Esquilache susurra desde su tumba napolitana: cuidado con creer que servir al futuro te protegerá del presente. Porque en política, como en la vida, no basta tener razón. Hay que saber cuándo tenerla. Y Esquilache la tuvo 50 años demasiado pronto. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, comparte este video para que la memoria de los reformadores olvidados
no se pierda en el polvo de los archivos. Suscríbete para descubrir más relatos donde el poder, la ambición y la tragedia humana se entrelazan en las páginas más oscuras de la historia europea.